Muy buenas noches. Tenemos para hoy la liturgia de la palabra del día martes 30 de abril de la quinta semana de Pascua. Vamos entonces a nuestro acostumbrado misal de la verdad católica. Bueno, alguien me decía que si le puedo aumentar un poquito al tamaño de la letra, cosa que voy a hacer, ¿no? Podría ser allí. Muy bien. Lunes, martes 30, ¿no? Bueno, aquí tenemos el martes, quinto de Pascua. Bueno, vamos a la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos del 19 al 28. En aquellos días llegaron a Listra, procedentes de Antioquía y de Iconio, unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. Lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad. Pero al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar el Evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Bueno, aquí podemos detenernos un momentico y comentar, ¿no? Que pues en esta región de lo que hoy es Turquía, donde se encuentran estas ciudades por donde pasaron, ¿no? Damasco, luego Tarso, ¿no? Iconio, Listra, Derbe, primero Antioquía, ¿no? Antioquía estaba antes. Entonces estaban en estas ciudades. Y fue en, en Listra, ¿no? Cuando, pues, por poco lo matan, ¿no? A Pablo. Los judíos, ¿sí? Casi matan al que se había convertido, pues, del judaísmo, ¿no? Y es importante aquí enfatizar que después de esto, después de haber sufrido este atentado, ¿no? De muerte, en que lo daban prácticamente por muerto, él les dice, ¿no? A los discípulos que ya tenía en Antioquía, porque volvieron a Antioquía, ¿no? Después de Listra. Como ejemplo de lo que sufrió, les dice, ¿no? Que perseveren en la fe, que hay que pasar por muchas tribulaciones, dificultades, sufrimientos, para entrar en el reino de Dios. Bueno, continuamos. En cada comunidad designaban presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Aquí también es importante, ¿no? Eh, Eran apóstoles ya nombrados por los 12, ¿no? Ya con toda la autoridad, con el Espíritu Santo, por la imposición de manos, ¿no? De las manos de los apóstoles. Y ellos hacían lo mismo, ¿no? Entonces, en cada comunidad, dice, designaban presbíteros o sacerdotes, ¿no? Entonces, Pablo también oficiaba a través de la imposición de manos, ¿no? En la persona designada, lo que transmitía este,
este sacramento, ¿no? Que es prácticamente el inicio del orden sacerdotal, y los ordenaban, ¿no? Como tal, y los encomendaban, ¿no? Bueno, atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia, predicaron en Pergue y llegaron a Atalía. De allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido con la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Ahí se quedaron bastante tiempo con los discípulos. Bueno, entonces aquí al parecer se fueron a la otra Antioquía, ¿no? De donde salieron originalmente, la que queda en Siria. Bueno, eh, muy bien. Faltaba, creo que, establecer que con los pasajes que hemos leído anteriormente, pues se constituyen en el primer viaje de San Pablo, ¿no? Que fue un viaje, pues, relativamente corto, ya entrando en el Asia, ¿no? Que lo que es la península de Anatolia, o sea, Turquía. Luego en el segundo, tercero, irá hasta Grecia, ¿no? Y en el cuarto ya llegará hasta Roma. Bueno, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 144, cuyo responso es: bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Dice el salmista: que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas, que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio para todas las generaciones. Que mis labios alaben al Señor, que todos los seres lo bendigan ahora y para siempre. Bueno, muy hermoso, ¿no? El salmo de alabanza al Señor. Bueno, vamos al Evangelio. Tenemos nuevamente el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Esta vez ya la última parte, ¿no? Termina el capítulo 14 con los versículos del 27 al 31. Bueno, dice San Juan: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. Aquí es importante, ¿no? Mm, referirnos a la paz. ¿Cuál es la paz que da el Señor? Porque esta es la paz que da Él, ¿no? Que a diferencia de la paz externa, ¿no? Digamos, del mundo, que es una paz de tranquilidad, estar tranquilo, ¿no? Bueno, que es importante, ¿no? No guerras, bueno, pero la paz que da el Señor es la paz interna, la paz del espíritu, ¿no? El famoso shalom de los judíos, que también significa eh, riqueza espiritual, ¿no? Entonces es el estar en paz con Dios, prácticamente, ¿no? Que es algo interno, espiritual. Y dice algo más, dice: mi paz les doy. Hay que diferenciar entonces, ¿no? Entre la paz que da el Señor y a continuación
la otra paz, dice, ¿no? No se la doy como la da el mundo. O sea, la paz que da el mundo, pues puede ser positiva en algún grado, pero no es duradera, ¿no? Puede romperse. Pero acá es la paz espiritual, la paz de Dios, la paz de estar en Dios, ¿no? No solamente con Dios, sino en Él y Él en nosotros. Dios, ¿no? Recuerden, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Continuamos. No pierdan la paz ni se acobarden. También importante, ¿no? No pierdan la paz. La paz, no de la tranquilidad, porque eso es lo que menos van a tener, ¿no? Lo que van a tener es persecuciones, muerte, martirios, azotes, bueno, de todo lo concebible, ¿no? Que no es necesariamente paz, ¿no? Entonces aquí no se entiende de esa manera. No pierdan la paz, no se aparten de Dios, ¿no? Confíen, tengan fe en mí, en el Padre, déjense guiar por el Espíritu Santo, mm, que no los eh, atemorice lo que van a enfrentar. Bueno, me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Bueno, aquí hay algo, esta declaración de que el Padre es más que yo, ¿no? ¿A qué se refiere? Esto ha dado mucha controversia, ¿no? Sobre todo los que niegan que Jesús es Dios, ¿no? Y entonces dicen, no, mira, aquí estamos viendo que el Padre es mayor, es más grande, entonces Él no es igual al Padre, ¿no? Claro, de hecho no es el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, pero son uno en esencia, ¿no? Divinamente hablando, son Dios. Pero ¿a qué se refiere cuando dice, porque el Padre es más que yo? Hay varias hipótesis, ¿no? Que desde el comienzo con los padres de la iglesia se ha tratado de explicar, pero creo que la que más, digamos, consenso ha tenido, creo que si no me equivoco, San Agustín también la sostiene, es que el Hijo de Dios, vino al mundo, ¿no? Y como tal, tuvo que asumir nuestra naturaleza humana, ¿no? La nuestra, sin dejar de ser Dios, ¿no? En eso hay que tener, no dejaba de ser Dios, pero asumía nuestra naturaleza. Eh, Sin embargo, Él es el siervo que obedece al Padre hasta cumplir lo que le encomendó, el mandamiento, ¿no? Lo que tenía que hacer, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Él es el enviado, que es enviado por el Padre, ¿no? Y Él lo dijo en algún momento, ¿sí? El siervo no es más grande o no es más que el amo o el que lo envía, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido. Lo otro, pues, cae de su peso, ¿no? Él eh, morirá, ¿no? Entregará su cuerpo al martirio, a una muerte dolorosa, dolorosísima, ¿sí? Y se hizo pecado
por nosotros, no que Él pecó, no, pero se hizo por nosotros pecado. Por eso el dicho también, ¿no? De que maldito el que cuelga de un árbol, que morían así, porque eran castigados, ¿no? Él no fue castigado, pero tuvo que soportar eso en su carne, en su cuerpo, en su naturaleza humana como la nuestra, precisamente para asumir también en esa muerte la nuestra. ¿M? Por eso en el bautismo nosotros morimos con Él, ¿no? Pero nos hacemos parte de Él al morir para resucitar. Entonces es más en ese sentido. Y lo otro, la tercera parte de esta explicación es que eh, porque va al Padre, ¿sí? Va al Padre. O sea, deja el mundo y va al Padre. Recuerden que en algún momento, no, lo vamos a ver en el capítulo 17, de hecho, ¿no? Cuando él exclama en la famosa oración sacerdotal, eh, Padre, glorifícame, ¿no? Porque con la gloria que tenía junto a ti antes de lo creado, antes de existir, ¿no? El mundo. Entonces va al Padre precisamente para que ya estando con el Padre, ¿sí? Donde estaba él, dice, antes de, al comienzo, ¿no? Antes de existir el mundo, ¿no? Entonces ahí podemos entender que lo hace también y lo dice para que puedan beneficiarse los que quedan. Bueno, mm, seguimos. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Y aquí él eh, termina, ¿no? Diciendo, cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado aquí en la tierra, ¿no? Pero él vuelve y tiene la gloria que tenía al principio junto al Padre. Muy bien. Muchas gracias y bendiciones.